Quiero desearles todos una muy buena tarde. Solo confírmenme si me ven y me escuchan, si son tan amables. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, tan amables. Muchísimas gracias. Eh, Vamos a continuar con nuestro tema del día jueves de la semana pasada. Recuérdense que el tema que estamos abordando en este momento es el tema de los medios de impugnación. Hemos analizado este tema hasta en este semestre por las razones que expliqué y hoy pues nos vamos a involucrar para tratar de concluirlo. Quiero hacer énfasis a que este es un tema que ustedes deben de analizar detenidamente en sus códigos fundamentalmente. Lo que yo explico y las presentaciones que hago están basadas en la ley y en mi experiencia, por supuesto, y es para que ustedes puedan complementar con lo que puedan estudiar a través de su código o la doctrina. Voy a resumir muy brevemente lo que ya hablamos el día jueves. He mencionado, estimadas amigas y amigos, que el proceso civil, como aquella serie de actos o etapas continuas que buscan como fin primordial la solución de un conflicto, pero fundamentalmente el mantenimiento de la paz social, pues es un proceso que se desarrolla por personas, por seres humanos. ¿Saben ustedes, por ejemplo, de que en un proceso participa, además de un órgano jurisdiccional, pues participa también las partes y participa también los terceros? Cuando yo hablo de un proceso normal, pues hay un juez, hay un actor, hay un demandado, participan testigos, participan expertos, colaboran pues otros dentro del proceso. Entonces, nosotros hemos encontrado que hay actividades o actos procesales del órgano jurisdiccional, actos de las partes y actos de terceros. A nosotros, lógicamente, como partes, nos interesa fiscalizar la labor del juez, porque el juez durante la tramitación del proceso, pues desarrolla ciertos actos en los cuales, basados en un principio de legalidad, debe de cumplir con las disposiciones que establecen la normativa, ¿no? En este caso la normativa procesal, pero también en algunos casos la normativa sustantiva. Entonces, es bien importante que un juez no puede hacer las cosas distintas a como lo dice el código, porque si no incurriría en un acto equivocado, un acto injusto, un acto nulo. He dicho, eso lo explicamos el semestre anterior, que los jueces u órganos jurisdiccionales para hablar en conjunto del tribunal, pues desarrollan ciertos actos de decisión, dictan decretos, que son resoluciones para el trámite de los procesos, dictan autos que resuelven cuestiones de fondo de asuntos accesorios, normalmente de incidencias, dictan sentencias, pues que resuelven el asunto principal. También esas resoluciones, decretos, autos o sentencias, pues las comunican, además de otros actos procesales, también los comunican y desarrollan actos de comunicación. El principal acto de comunicación que nosotros conocemos es la notificación, pero también está involucrado en la notificación de las citaciones, los requerimientos, los emplazamientos. Por último, los jueces documentan el proceso, porque el proceso nuestro es escrito y aunque fuera oral, pues hay que documentarlo y se forma un expediente. Y para formar expediente también hay que cumplir con ciertas disposiciones, las actas de declaraciones de testigos, de partes, de reconocimiento judicial, un acta de conciliación, pues cualquier acto procesal, un acta dentro de un juicio oral, pues tenemos que desarrollarla como dice la ley, para no incumplir o no violar el principio de legalidad y hacer del acto un acto nulo. De tal manera que ante esos actos del juez, actos de decisión, actos de comunicación, actos de documentación, nosotros las partes, hablo parte actora o parte demandada, tenemos el derecho legítimo de impugnar cuando exista de parte nuestra una inconformidad. Entonces, por eso aparece en el libro sexto del Código Procesal, aparece lo que son los medios de impugnación. Yo decía en la clase del día jueves que los medios de impugnación nosotros los dividimos doctrinalmente en dos, para que sean muy entendibles. Medios de impugnación que se plantean ante el juez que cometió la infracción, lo tramita el mismo juez y lo resuelve el mismo juez y que nosotros le hemos llamado remedios procesales. Y los medios de impugnación que se plantean ante el mismo juez, pero este lo eleva a un superior para que éste resuelva
y lo devuelva, y llamamos recursos procesales. Entonces encontramos remedios procesales y recursos procesales. Entre los remedios procesales hablamos también el día martes de que habían 5 remedios procesales. Explicamos que estaba los que atacan, bueno, dije también que era importante recordar que todos los remedios y los recursos procesales que vamos a analizar atacan los actos de decisión del juez, ya sea decreto, ya sea autos o ya sea sentencias, pero van dirigidos a eso. Y que solo uno de ellos también va en contra de otros actos que no son de decisión, como los actos de documentación o de comunicación. Expliqué de los actos de los actos de decisión, expliqué, bueno, perdón, de los remedios procesales, expliqué que había, por ejemplo, una aclaración y una ampliación que procede contra autos y sentencias, que queremos que se aclaren o queremos que se amplíen. Este medio de impugnación hay que plantearlo en las 48 horas siguientes de la notificación. Luego hablamos de una revocatoria, que es el único medio de impugnación que cabe en contra de los decretos, las resoluciones de trámite del tribunal o del juzgado. Y hablamos de una reposición como una prima hermana de la revocatoria, pero que procede contra tribunales colegiados. La reposición y la revocatoria se plantean en 24 horas, la revocatoria contra decretos de trámite y la reposición contra autos originarios de las salas de apelaciones y contra las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Y concluimos nosotros en la sesión anterior hablando de una nulidad. La nulidad, lamentablemente, quiero decirles, es el medio de impugnación que se utiliza mucho para retrasar el proceso. Lamentablemente, en el juicio ordinario se plantean tantas nulidades que permiten que el proceso se retrase, porque hay nulidad por cualquier cosa. Y lamentablemente, como esta nulidad, aparte de que el trámite es incidental, su resolución es apelable, hace que los procesos se atrasen con mucha frecuencia, basado en este medio de impugnación, que dicho sea de paso, es el único medio de impugnación que procede contra decisiones del juez, contra actos de comunicación y contra actos de documentación. Y de la nulidad dije pues que procedía efectivamente por vicios en el procedimiento o por violación de ley. Es decir, había nulidades en contra de resoluciones, se llama violación de ley, y hay actos que se dan fuera de las resoluciones en otros procedimientos, que es por vicios en el procedimiento. La nulidad se tramita en el medio incidental y para interponer la nulidad pues tenemos 3 días a partir de que nos notifican la resolución o que conocemos la infracción. Eso fue en términos generales los que expliqué el día jueves y nos quedaba pendiente para el día de hoy hablar de los 2 recursos procesales. Por un lado, la apelación y por otro lado, la casación. ¿Por qué le llamamos recursos? Pues porque hay que recurrir, hay que ir hay que elevar el expediente a un tribunal superior para que se resuelva y lo devuelva. Por eso decimos que la apelación es un recurso, por supuesto, una impugnación de carácter vertical. Es suspensivo porque cuando uno plantea una apelación en contra de un auto o de una sentencia, el proceso queda en suspenso hasta que se resuelva por el Tribunal Superior esa apelación. Y es de carácter devolutivo porque el órgano superior, una vez conoce, pues devuelve ya el expediente con su resolución para la continuidad del proceso si es que procede esa continuidad. Entonces, en términos generales, lo que acabo de explicar nos permite dar una definición de la apelación como un medio de impugnación de carácter devolutivo y por ese medio de impugnación lo que estamos buscando es que el juez de segunda instancia pues revoque o modifique la resolución de la cual nosotros estamos inconformes. Insisto, este medio de impugnación cabe contra autos y sentencias. En algún momento voy a hablar de qué auto y de qué sentencia me estoy refiriendo. Efectivamente, habla de que las resoluciones que son apelables son, en primer lugar, las sentencias de primera instancia y también los autos que resuelven excepciones previas que pongan fin al proceso. Esto no es familiar para ustedes. Cuando yo hablo de una excepción previa, hablo de aquellas reguladas en el artículo 116 y 117 del Código, que establecen que son excepciones previas a la indispendencia, parte de cumplimiento del plazo de la condición hasta sujeto del derecho que se valer, prescripción, caducidad, transacción, cosa juzgada y arraigo.
excepciones que ustedes ya conocen, que yo expliqué, pero cuando esa excepción resuelve y da fin al proceso, esa es la característica que tiene que darle fin al proceso, quiere decir que aquella excepción que se declara sin lugar y por ende no le da fin al proceso no es apelable. Esta excepción que da fin al proceso pongan fin a los incidentes que tramitan en cuerda separada. Esta palabra cuerda separada también les es familiar a ustedes. Lo expliqué cuando hablamos de los incidentes en el semestre anterior y expliqué que había incidentes de sucesiva sustanciación e incidentes de simultánea sustanciación. El incidente de sucesiva sustanciación se tramita en un proceso, suspende el proceso mientras se resuelve el incidente. Un ejemplo son el de las excepciones previas. Y el incidente de simultánea sustanciación es el que se resuelve en una pieza separada, en una cuerda separada. Por consiguiente, no suspende el proceso principal. Un ejemplo de esto es la impugnación que podemos hacer de una prueba de documentos en la fase de prueba, una prueba de documentos públicos, que podemos pedir su nulidad o su falsedad. Recuerden ustedes, 10 días después de haber sido admitido como prueba. Esas son incidentes que se tramitan en cuerda separada. ¿Cómo se tramita una apelación? En primer lugar, importante, son 3 días para interponer. Ustedes saben que esos 3 días empiezan a partir del día siguiente y por ende, si el día de hoy me notifican a mí una sentencia o un auto apelable, tendré el día de mañana, miércoles, el día jueves y a más tarde el día viernes para interponer la apelación. Si se me ocurre a mí que no tuve tiempo, no quise o simplemente se me olvidó y la planteo el día lunes a la primera hora, sepan que le van a rechazar su apelación por extemporáneo. Y eso es una cosa muy, muy delicada. Por eso es mi consejo, que cuando ustedes tengan una apelación, mejor se la interponen al día siguiente de haber sido notificado, o 2 días, o bueno, al final el tercero, pues porque para eso hay 3 días, pero no dejar al tiempo un medio de impugnación de tanta importancia. Cuando el juez recibe la apelación, si está en tiempo y la admite, le notifica a las partes de la apelación y envía los autos al Tribunal Superior con una hoja de remisión. Aquí hago un paréntesis solo para hablar del Tribunal Superior. El Tribunal Superior que conoce la apelación de un asunto que se tramita ante un juez de paz es el juez de primera instancia. Ese va a ser su superior y ese va a conocer en apelación. Cuando el asunto se tramita ante un juez de primera instancia y una apelación, su superior son las salas de apelaciones. Ese es superior. Ahora, cuando el asunto por alguna cuestión se tramita ante una sala de apelaciones en primera instancia, ojo, aquí ya no hay apelación, porque la sala de apelaciones es el último tribunal de apelación. Ustedes me dirán, está la Corte Suprema de Justicia, pero la Corte Suprema de Justicia no conoce de apelaciones. La Corte solo conoce de casaciones, un tema que me voy a referir más adelante cuando estemos hablando de ese tema el día de hoy. Cuando ya, voy a regresar un poquito al tema porque se me pasó algo aquí pendiente. Entonces, lo que hace el tribunal de segunda instancia cuando ya recibe la apelación es que nos va a dar audiencia o nos va a señalar un término de 6 días al apelante, actor o demandado apelante, si es una sentencia, y 3 días si es un auto, para que ahí expresemos los motivos de nuestra inconformidad. Es decir, aquí podemos decirle en esos 6 días, señor juez, estoy no de acuerdo con esa sentencia, con ese auto, por estos y estos motivos. Eso le llamamos expresión de agravios. Eso le llamamos motivos o circunstancias por las cuales planteamos nuestra apelación. Y si es un auto, pues será de 3 días para hacerlo. Aquí tengan ustedes bien presente. Es decir, normalmente cuando yo planteo una apelación no tengo que hacer una expresión de los motivos de mi inconformidad en el escrito. Yo cuando planteo una apelación en un juicio ordinario solo pongo, señor juez, me he sido notificado de la sentencia de fecha tal, no estoy de acuerdo con la misma porque vengo a interponer recurso de apelación en contra de la totalidad de dicha sentencia, punto. Y pido que se admita para su trámite, se notifique a las partes, se eleven al Tribunal Superior. Eso es lo que yo pido. Ahí no hago ninguna expresión de nada. ¿Por qué? Porque cuando llegue al Tribunal Superior, el tribunal me va a dar a mí 6 días si es una sentencia o 3 días si es un auto para que yo exprese los motivos de mi inconformidad y ahí haga uso del recurso. Eso no pasa en todos los procesos. En el juicio oral, cuando veamos eso, se van a dar cuenta ustedes que la apelación se tramita de una forma distinta, pero aquí hablo de la apelación genérica. Cuando la apelación tiene un trámite especial, nos tenemos que basar en ese trámite especial y en el juicio oral, por ejemplo, no dice que el Tribunal Superior va a la audiencia por 6 días o por 3, sino dice que de una vez va a señalar día para la vista. Entonces implica que en un juicio oral, cuando yo planteo la apelación, en ese escrito sí debo de alegar los motivos de mi inconformidad.
Cuando ya transcurre el plazo de los 6 días o de los 3 días a que nos hemos referido, entonces el tribunal señala día y hora para la vista. Aquí presentamos nuestros alegatos. Podemos pedir que la vista sea pública o si no se hace por escrito. Y transcurrida la vista, pues el tribunal va a dictar su resolución de segunda instancia, ya sea confirmando la primera instancia, revocando o modificándola. Esas son 3 actitudes que el Tribunal Superior hace. Confirma cuando ve que no hay nada y que el proceso se tramitó bien y el fallo es justo y va a confirmar. Va a revocar si estima que no fue justo, en algo se equivocó el juez y lo va a revocar y lo va a modificar si le va a hacer algún cambio a la sentencia, pero no en su totalidad. Es importante demostrar indicar que la apelación solo se considera desfavorable en lo que realmente haya impugnado. Es decir, el Tribunal de Apelación está limitado a conocer otras cosas que no hayan sido impugnadas. Si yo planteo una apelación porque estoy en contra de un numeral X y solo planteé la apelación, el tribunal se va a referir a ese numeral, pero no se va a referir a todo el expediente, porque no me puede, por ejemplo, cambiar algo en que ninguno apelamos y ninguno alegamos inconformidad y que la sala lo vaya a sustituir. Solo va a decidir sobre lo que haya sido motivo de inconformidad. Y una vez ya está dictada la sentencia o la resolución de segunda instancia, se le saca una fotocopia, el secretario la certifica y la devuelve junto con los autos al tribunal original para que continúen con el proceso. Ese es el camino de la apelación. Puede suceder, mis estimados amigos, que un juez se le ocurra no darle trámite a nuestra apelación. Un juez decide que la resolución que estamos apelando no es apelable, o el juez estima que el escrito que presentamos no cumplió los requisitos y nos rechazó la apelación, o el juez estime de que lo hicimos en forma extemporánea, no sé, el motivo no importa en este caso. Pero cuando un juez a usted le rechaza la apelación, ustedes pueden ir a quejarse al Tribunal Superior, al que va a conocer de apelación, y les dice, señores, pues yo planteé una apelación y el juez de primera instancia no le dio trámite, y vengo a plantear un ocurso de hecho. Otras legislaciones le llaman ocurso de queja. En el Código Procesal se llama ocurso de hecho, pero no es ni más ni menos que una solicitud, un reclamo, una queja que nosotros hacemos al Tribunal Superior, indicándole que el inferior no le quiso dar trámite a nuestra apelación. ¿Para qué se hacemos esto? Para que el Tribunal Superior conozca si efectivamente el tema era apelable y le dé trámite a nuestra apelación. ¿Cómo funciona este trámite entonces? Yo planteo el ocurso ante el Tribunal Superior y este remite original de mi escrito al Tribunal Inferior para que este informe en 24 horas por qué el motivo del rechazo de la apelación. Basado en ese informe, el Tribunal Superior determina si la resolución era o no era apelable o si tenía que darse la apelación o no. Y si declara que es apelable, va a pedir los autos originales y va a proceder como que hubiera habido una apelación. Va a dar audiencia por 6 días o por 3 días, dependiendo si es sentencia o auto, y va a proseñar día para la vista y va a resolver. Ahora, si declara que no es apelable, pues va a declarar sin lugar de recurso y va a ordenar que se archiven las diligencias y va a imponer una multa de 25 quetzales. Por cierto, una multa irrisoria, pero una multa que tiene ya 75 años de vigencia, que es lo que tiene el Código Procesal Civil y Mercantil. Ok, eso es en relación al tema de la apelación. Ahora vamos a entrar a ver lo que es el recurso de casación, un recurso extraordinario. La realidad es que para poder entender el recurso de casación debiéramos de tener una maestría o estudiar una maestría en casación o de repente un doctorado en casación, porque es un tema bastante interesante, bastante amplio, con mucha doctrina. Recuérdense que los fallos de casación, cuando son reiterativos, 5 fallos idénticos, forman doctrina legal y eso es parte de las fuentes del derecho. Y entonces es importantísimo esto de recurso de casación. Le llaman extraordinario porque, para empezar, es el único recurso que conoce la Corte Suprema de Justicia. Si ustedes en su mente piensan que la Corte Suprema conoce apelación, no conoce apelación. El único recurso es el recurso de casación. Y le van extraordinario por eso. Ahora bien, si alguno en la mente de usted está diciendo, pues la Corte conoce amparos, les recuerdo que los amparos no son medios de impugnación. El amparo son acciones constitucionales, son procesos constitucionales que se plantean cuando nosotros alegamos violación a la Constitución en algún procedimiento. Entonces, ¿cuál es la intención de una casación ante la Corte Suprema de Justicia? Pues revisar una resolución dictada en segunda instancia, que creemos nosotros que tiene errores en el procedimiento o errores en el fondo de la misma sentencia.
Vamos a tratar de explicar de alguna u otra manera. Pero déjenme ver. No tengo aquí a la mano alguna sentencia. Pero ustedes, no creo que voy a encontrar, ahorita no voy a andar. Pero bueno, una sentencia, ustedes conocen que es una sentencia. Hay sentencias de primera instancia que terminan el proceso de primera instancia. Hay sentencias de segunda instancia, que son las que terminan en la apelación. Y entonces normalmente la casación procede contra estas sentencias de segunda instancia. O sea que para llegar a la casación es necesario haber apelado a la primera instancia y que haya conocido una sala de apelaciones. Entonces, ¿qué constituye la sentencia? Es un documento. Es un documento que contiene un detalle, un resumen de la demanda, un resumen de la contestación, las partes considerativas del órgano jurisdiccional, por qué estima la procedencia o improcedencia de la acción, las partes declarativas donde declara, condena o absuelve, etcétera, etcétera. Eso es una sentencia. Ese es un papelito. Esa sentencia propiamente dicha puede contener errores. Cuando yo veo una sentencia y sucede que el magistrado interpretó mal una norma, valoró mal una prueba, aplicó mal una disposición o simplemente no aplicó una disposición que tenía que aplicar, comete un error que lo hace y lo induce a dictar una sentencia injusta. Ese error que se dicta dentro de la misma sentencia es un error de fondo, pero nosotros le llamamos error adjudicandum. Es un error de fondo, un error adjudicandum. Es un error propio de la sentencia. Sin embargo, ese papelito, esa sentencia, también puede tener un error que no deviene en la misma sentencia, sino un error en que se incurre por los magistrados por un error previo que sucedió en el procedimiento. Por ejemplo, si se involucró a una persona que no tenía que estar en el proceso, no era la persona indicada, y sin embargo, durante todo el proceso se le condenó, sería injusta esa sentencia de una persona que no tenía que ser parte en el proceso. Pero este error sí tuvo que haberse alegado en su momento y reiterado en segunda instancia por la persona que corresponda. Es decir, si yo, por ejemplo, me demandan en un juicio, me demandan por X cosa, pero yo puedo demostrar que yo no soy la persona legitimada a ser demandada. Voy a poner un ejemplo más sencillo. Sucede que yo vendí un carro hace 3 meses, y yo tengo los documentos con los que lo vendí y hace una semana pues tuvo un accidente. Ahora presentan una demanda en contra mía porque recuérdense que ya lo he dicho varias veces, en un accidente de tránsito son solidarios y mancomunados, responsables tanto el conductor como el propietario del vehículo. Entonces, quien conducía lo van a demandar, pero también me van a demandar a mí porque yo, según los documentos que tiene la parte actora, yo era el dueño. Sin embargo, yo voy a alegar, y eso tendría que hacerlo a través de una excepción previa, la falta de personalidad sería la adecuada, alegaría que yo no puedo ser parte porque yo ya no era el propietario del vehículo cuando ocurrió el accidente. Sin embargo, el tribunal de primera instancia dice que no y continúa el proceso en contra mía. Yo voy a la segunda instancia en apelación y le alego a los magistrados de la sala esa circunstancia y les hago ver que yo no era parte en eso. Entonces sucede que cuando llegamos a casación, yo le alego a los magistrados de la corte y les digo, miren, a mí me llevaron como una parte legitimada y no lo era por estos motivos y alego ese error. Si los magistrados consideran que ese error realmente se dio, entonces va a proceder la casación, pero va a ordenar que las cosas vuelvan al momento en que se cometió el error, cuando se me incorporó a mí en el proceso como una parte mandada, cuando no tuve que hacerlo. Ese se llama error improcedendum o error de procedimiento. Entonces vamos a encontrar realmente esas clases de casación. Pero de eso vamos a hablar en unos momentos. Entonces, ¿en qué errores puede incurrir un juzgador al momento de dictar una sentencia? Puede incurrir en un error de procedimiento, como les digo, admitir a demandar a alguien que no lo era, o aceptar un personero que no lo es, o demandar a un menor de edad que no tiene capacidad legal, o que sea por un juez incompetente, por ejemplo. Todos esos errores hacen incurrir en una sentencia con errores, porque no tuvo que haberse hecho esa manera. Cuando el error ocurre antes de la emisión de la sentencia, pero hace incurrir en error al dictarla, es un error por quebrantamiento sustancial del procedimiento o error improcedendum, o, en otras palabras más sencillas, error de forma. Cuando el error se comete al momento en que el juez dicta la sentencia, cuando valora mal una prueba, cuando aplica mal una norma, cuando interpreta mal una norma, es un error de derecho o error injudicando. Uno es
error de forma el primero y este segundo le llamamos también error de fondo. El Código Procesal Civil y Mercantil, por consiguiente, reconoce dos clases de casación. La casación de forma o por quebrantamiento sustancial del procedimiento o error improcedendum y la casación de fondo o el error sustancial de la ley o violación de la ley o, mejor dicho, error injudicandum. Entonces, dos casaciones, casación de forma o casación de fondo. Son dos distintas casaciones. Ya saben, una sucede antes de la sentencia, pero hace incurrir en error en la sentencia por el error cometido antes, y el otro, pues, se da al dictar, al emitir el fallo. Entonces, ¿cuándo procede este error de forma? Se procede, como dice la Firmina, porque la sentencia que se dicta es injusta o nula por cumplimiento de presupuestos procesales de validez o violación de principios alegados oportunamente. O sea, presupuesto procesal de validez, un juez incompetente, una persona que no haya sido demandada, un personero que no tiene personalidad, un proceso que ya fue juzgado, un proceso que había caducado y sin embargo se continuó. Entonces procede una casación de forma, alegando que eso no pudo haberse llevado porque faltaron sus presupuestos procesales de validez. Yo les decía a ustedes que las excepciones previas alegan eso, la falta de presupuestos procesales de validez. ¿Qué es necesario para que un proceso sea válido? Que sea ante el juez competente. Si es incompetente, no es válido. Que sea por la persona legitimada. Si no es legitimada y falta de personalidad, no es válido. Que sea promovida por el personero o contra el personero que tenga la representación, si no la tiene, no es válido. Que sea promovida y que nunca se haya juzgado, porque si ya se juzgó, no es válido. O que el tiempo no haya transcurrido porque se ya prescribió o ya caducó, no es válido. Entonces, esos son presupuestos procesales que yo alego a través de excepciones previas. Y si las alegué y pese a eso, siguieron con el proceso y las reiteré y siguieron, yo tengo la posibilidad de plantear una casación de forma por un error, por una falta de un presupuesto procesal de validez. O por otro error que puede darse en el pasado en principio de legalidad, y aquí voy a explicar algunos otros que aparecen y que en algún momento voy a hablar. Entonces, estas circunstancias pueden conllevar a que el fallo se dicte en una forma injusta. La casación de fondo ya no es la casación en el procedimiento, sino la casación que se da cuando, insisto, el juez dicta una sentencia injusta. ¿Por qué? Porque aplicó mal una norma, no aplicó la que era, porque la que aplicó la interpretó mal o porque la aplicó mal, o cuando le dio un valor distinto a una prueba que no era tanto de hecho o de derecho. De eso también voy a explicar en algunos momentos, pero eso se da dentro del mismo fallo. Entonces, el error de fondo, la casación de fondo, se da en el mismo fallo. La casación de forma antes del fallo durante el procedimiento que hace incurrir en error al momento de dictar la sentencia. ¿Qué podemos hablar de esta casación para su interposición? Miren, recuérdense que es un recurso extraordinario. Y como un recurso extraordinario debe cumplir los requisitos que la ley dice porque su incumplimiento hace que se lo rechace. Contaba una anécdota yo en la clase anterior y les decía que cuando yo planteé mi primera casación hace más de 30 años, yo recuerdo que fui con un profesor que había sido mi profesor y le dije, le conté que ya había planteado una casación y le había dado trámite, pero tenía mis dudas. Y me dijo algo que no olvido yo. Mire, Mario, si ya le dieron trámite a su casación, usted ya tiene el 50% de la casación ganada. El otro 50 ya es cuestión de convencer a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué razón me decía esto? Porque solo la presentación y que admitan la casación es un tema muy difícil, muy complejo. No digamos que después casen la sentencia. Entonces, hay que cumplir con ciertos requisitos que son importantes. Primero, en cuanto a los sujetos, pues el órgano competente es la Corte Suprema de Justicia. Y las partes interesadas, quienes pueden promover, son los interesados, los que están parte en el proceso, el actor o el demandado, a quien le perjudique la sentencia de segunda instancia. Eso en cuanto a los sujetos. En cuanto a los requisitos, es bien importante. Los requisitos son los requisitos de toda primera solicitud que ustedes ya conocen. O sea, todo lo que dice el artículo 61 y dice el artículo 106 y 107. Pero además de esos artículos del 61, hay que cumplir con otros que establece la misma ley, pero en el capítulo referente a la casación. Entonces, por ejemplo, tenemos que poner dentro del escrito qué juicio
y qué partes son las que intervienen en el mismo. Es decir, voy a decir, señores magistrados de la Corte, con todos mis géneros, todo, y tengo que poner en apartados separados designación de juicio de las otras partes que intervienen. Promuevo la casación dentro de un juicio ordinario número tal y tal y tal, promovido por A en contra de B. Cumplo con un requisito. 2. Fecha y naturaleza de la acción recurrida. Comparezco a promover casación de forma o casación de fondo en contra de la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones con fecha tal y tal. Naturaleza significa que es una sentencia o es un auto, ¿ok? La fecha de la notificación es recurrente y de la última se fueron varias las partes en juicio. Tengo que poner, he sido notificado de esa sentencia con fecha tal y la última notificación fue esta o la última fue otra que se hizo con posterioridad porque la Corte quiere determinar el tiempo para la interposición que comienza a contarse a partir de la última notificación. Si a mí me notificaron ayer y a la otra parte, hoy tengo que hacer ver eso. Me notificaron a mí el 24 de julio y la última notificación fue hecha el 25 de julio. Tengo que hacerlo ver en el escrito de interposición. Luego tengo que decir si es una casación de forma o es una casación de fondo y cuáles son su motivo que voy a alegar, de la cual me voy a referir más adelante. Tengo que indicar los artículos que yo considere que son infringidos. En algunos casos, cuando el recurso es por error de hecho o derecho de la presión de las pruebas, debo indicar en qué consiste el error alegado y tengo que presentar los documentos que acrediten realmente y que muestren la equivocación del juzgador. Igualmente, en cuanto a las resoluciones susceptibles de impugnación, eso es lo que dije anteriormente, lo del escrito, pues es importante que tengan presentes que este recurso de casación solo cabe contra sentencias y autos definitivos dictados en segunda instancia, en juicios ordinarios de mayor cuantía. O sea, varios requisitos. No puede ser contra una sentencia en primera instancia, ahí cabe apelación. Tiene que ser con una sentencia de segunda instancia o un auto definitivo, el que da fin al proceso de segunda instancia. 2, que no haya un consentimiento expreso, que alguien en forma expresa esté consintiendo, no hay consentimiento expreso de esa sentencia, que sea dictada en un juicio ordinario, quiere decir que no cabe en un juicio oral, en un juicio sumario, en juicio ejecutivo, no, tiene que ser un juicio ordinario nada más, y le agrega que debe ser de mayor cuantía. El tema de mayor cuantía es un tema, perdón, Adán quería preguntar, no lo había visto. Adán, ¿quiere preguntar, por favor? Dígame. Sí, solo una pregunta rápida, Lick. Sí. Solo para no confundirme. Si fuera, por ejemplo, un sobreseimiento, ahí sería una apelación, no una casación. Sobreseimiento no existe en el proceso civil. Ah, ok, perdón. Adán, eso es un tema penal, ¿verdad? El sobreseimiento se da en el tema penal. En el tema civil lo que hay es desistimiento, pero eso es un acuerdo voluntario. El sobreseimiento viene de una decisión del juez cuando pues, no hay pruebas, ese es un tema penal, pero en el ámbito civil no existe la institución del sobreseimiento, existe la institución del desistimiento o la caducidad de instancia, ¿verdad? Entonces, el auto que decide y determina un desistimiento, y que es un auto definitivo, pero que hubiera sido apelado podría ser motivo de una casación, aunque normalmente como esto es voluntario, es un desistimiento voluntario y no necesita autorización de la parte contraria. Yo nunca he visto un caso de eso, ni habría un caso de esos en esa forma, pues, pero para aclaración suya, no hay sobreseimiento en el tema civil, sino es desistimiento y surge de la voluntad de quien quiere dar por terminado el proceso, sin necesidad de acuerdo a la parte contraria, es una decisión expresa de darlo por fin, se llama desistimiento, y la caducidad de instancia, que es una decisión tácita, cuando uno ya no hace nada en el proceso y lo deja abandonado por 6 meses, en el cual, pues lógicamente, entonces el proceso puede proceder a la caducidad de instancia. La caducidad de instancia ese sería un ejemplo de que el auto que disuelve la caducidad de instancia, dictado en segunda instancia, sí puede ser motivo de casación. No sé si se queda más o menos claro, ¿verdad? Sí, sí, perfecto, gracias. Muchas gracias. Vale. Bueno, luego les decía yo que es bien importante los juicios ordinarios de mayor cuantía. Aquí hay una laguna, pero en la práctica se maneja de otra forma. Recuérdense que asuntos son de mayor cuantía y de valor indeterminado. Juicios ordinarios de mayor cuantía es los que son cuantificables, mayores de 50,000 quetzales en la capital, por ejemplo, son juicios ordinarios de mayor cuantía. Pero también son juicios ordinarios los que no tienen cuantificación, no son cuantificables. Un juicio de separación, un juicio de divorcio, aunque ahora ya lo están planteando en vía oral, de eso vamos a ver en la próxima sesión. Pero cualquier juicio o un juicio de reivindicación de la propiedad no es cuantificable. Sin embargo, en la práctica, ya la casación procede contra un juicio, sentencias de segunda instancia de juicios ordinarios.
Ya no es necesario que sea mayor cuantía o no cuantificable. Si sea juicio ordinario, es susceptible de casación. Yo les decía hace unos minutos que es bien importante que ustedes con la tecnología que hay puedan avanzar. ¿Quieren aprender un poco más de casación? Mi recomendación es que puedan entrar a la página de la Corte Suprema de Justicia, busquen donde está Cámara Civil y analicen ustedes las sentencias de casación de Cámara Civil. Ustedes leen arriba, de cada sentencia está la doctrina legal de cada sentencia y ustedes pueden ir a aprender muchísimo de casación. Esto debería ser motivo, insisto, de una maestría o un doctorado, por lo menos un diplomado, un semestre, recibiendo casación, usted está recibiendo en 20 minutos. Pero si quieren aprender más, se lee la sentencia, lee la doctrina y ven entendiendo cuándo es casación de forma, cuándo casación de fondo, todos esos temas que son importantes. Como les decía hace unos minutos, vamos a encontrar los casos de procedencia de tanto la casación de forma y de fondo en el artículo 621 y el 622. Al terminar mi presentación me voy a trasladar al Código Procesal para que explique muy rápidamente estos submotivos de casación. El motivo es motivo de fondo, motivo de forma. Sus motivos aparecen en el 621, los de fondo, y en el 622, los de forma. Pero lo voy a explicar cuando terminemos esta presentación también el día de hoy. Es importante resaltar, esto es fundamental, que cuando yo quiero plantear casación de forma y de fondo, porque podría ser de las dos, es factible que yo crea que hay errores en el procedimiento y también errores en el momento de redactar la sentencia, pero es importante indicar que yo no puedo plantear dos casaciones separadas, casación de forma y casación de fondo. Es obligatorio presentar las casaciones en el mismo escrito y en un orden. Primero la casación de fondo, de forma, perdón, y luego la casación de fondo, porque los resultados y las consecuencias son distintas. Con la forma, el proceso no termina, se devuelve a donde se incurrió en el error, y en el de fondo el tribunal dicta ya la sentencia en la forma que debe haberse dictado en forma definitiva. Entonces hay que alegarse todos los motivos en el mismo escrito. Cuando es por procedimiento, cuando es por forma, ya lo mencionaba, y es por un error que se cometió en algún momento, hay que alegar ese error en la instancia en que se cometió. Si fue en primera instancia, tenemos que reiterarlo en la segunda. Y si fue en segunda, pues ya no habría que reiterarlo. O sea, si el error que indujo al error en la sentencia se cometió en primera instancia, tengo que alegarlo ahí a través de los mecanismos que me permitan, y luego tengo que reiterarlo en la segunda instancia. Si yo no cumplo con esos requisitos, no me va a prosperar la casación por motivo de forma. Igual, en el escrito hay que citar los artículos violados y las razones por las cuales se estiman infringidos. Aquí agregan algo como que no es motivo de esto cuando es error de hecho en razón de la prueba. Eso lo van a entender cuando entiendan qué significa cada cosa de estas. Igualmente, la doctrina legal, que ustedes ya saben que la doctrina legal son los fallos consecutivos dictados por la Corte Suprema de Justicia. Si hay infracción a la doctrina legal, debemos de citar los 5 fallos que a criterio de nosotros son uniformes y que se violaron en la sentencia. Recuérdense que hay doctrina legal y por ende fuente de derecho cuando la Corte en 5 casos similares dicta el fallo congruente. Esos 5 casos constituyen doctrina legal. En cuanto al plazo de la interposición, son 15 días para interponer el recurso de casación, contados a partir de la última notificación de la resolución. ¿Qué va a hacer la Corte Suprema? Cuando vea que el recurso viene bien planchadito, con todos los requisitos, el tiempo, etcétera, etcétera, lo que va a hacer es que va a pedir los autos originales a la sala de apelaciones, va a analizar el recurso y si lo haya arreglado a la ley, va a señalar día y hora para la vista, y si por supuesto no está arreglado a la ley, entonces lo va a rechazar. Cuando le da trámite y señala día para la vista, pues es para que nosotros lleguemos a hacer nuestros alegatos. Podemos hacerlo de palabra o por escrito, podemos pedir que la audiencia sea pública si lo dispone cualquiera de las partes o la Corte Suprema de Justicia, o simplemente se presenta un escrito de alegatos. En este recurso de casación no es factible ofrecer ninguna clase de prueba, ni tramitar ningún incidente de recusación, desistimiento, nada de eso, porque es lo expedito del recurso. ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos de las casaciones? Dependiendo de la forma o de fondo. Por ejemplo, si la sentencia es casa por cuestiones de forma, por procedimiento, la Corte en el momento en que dicte la sentencia va a ordenar que las cosas se repitan. Si se planteó una casación porque no había legitimidad,
pues entonces la Corte va a casar y va a ordenar que se repita el proceso del momento que le dieron ingreso a alguien que no tenía legitimidad. Si la casación fue por incompetencia del juez, va a repetir el proceso desde el momento que el juez incompetente le dio trámite a la demanda para que lo conozca un juez competente. Es decir, es regresar las cosas a donde se cometió el error, la casación de forma. La de fondo no, la fondo es como el más de sentencia, cuando encuentran el error, la Corte revoca la sentencia y dicta la sentencia que debió de haberse dictado, conforme a la ley. ¿Qué procede contra esa sentencia de casación? Pues no nos queda más que recordar que contra esta sentencia solo podemos pedir su aclaración y su ampliación, y si ustedes todavía no se recuerdan del tiempo, pues son 48 horas para hacerlo. Recuérdense que todas las sentencias y todos los autos pueden pedirse su aclaración y su ampliación, y la sentencia de casación no es la excepción. Bueno, esto es la explicación en relación a la casación, pero yo les decía a ustedes que era importante para mí, y voy a tratar de irme para el Código Procesal, era importante para mí también que nosotros podamos explicar un poquito los requisitos y los aspectos que aquí he mencionado. Aquí tienen ustedes a la vista lo que es la casación a partir del artículo 619 del Código Procesal Civil Mercantil. Todo lo que yo he explicado, amigas y amigos, está en el código. Por supuesto, lo trato de explicar para que vayamos entendiendo, porque a veces leemos el código y puede ser que no lo entendemos. Primero, en el artículo 619, pues nos habla quiénes son los que pueden plantear la casación y nos habla de los requisitos que yo ya les mencioné, que van en el escrito de casación, en la solicitud de casación. Luego, el 620 nos habla de la procedencia y es contra sentencias o autos definitivos dictados en segunda instancia, no consentidos por las partes, que termine el juicio ordenado de mayor cuantía. Y termina en ese párrafo que la casación puede ser de fondo o de forma, como yo ya lo expliqué. Luego a la casación de fondo y dice cuándo proceden y son los motivos. Entonces, si ustedes ven ese artículo 621, dice, por ejemplo, cuando la sentencia, recuérdense que la casación de fondo es en la misma sentencia, cuando la sentencia autorrecluido contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de leyes o doctrinas legales aplicables. Entonces, si un juez, un magistrado interpreta mal una norma, dicta injustamente una sentencia. Si ustedes al ver la norma la aplican, la interpretan mal o la aplican mal o no la aplican, automáticamente dictan una sentencia injusta. Yo les ponía un ejemplo a la otra sección de una casación que planteé hace muchos años. Le voy a explicar para que veamos uno de esos ejemplos. Sucede de que mi cliente tenía problemas con su esposa y proveniente de sus problemitas, la esposa junto con dos abogados y presentó una denuncia en contra de él en el juzgado penal. Si ustedes se van al artículo 155 del Código Civil, van a encontrar que son causales de divorcio, entre otras, la denuncia de delito presentada por un cónyuge con el otro. Pero el artículo dice así, es causal de divorcio la denuncia de delito o la acusación calumniosa presentada por un cónyuge en contra del otro. Entonces, nosotros teníamos una denuncia de delito, presentamos el divorcio y el juez de primera instancia, como probamos la denuncia de delito, pues declaró con lugar la demanda y disuelto el vínculo conyugal. La parte contraria planteó una apelación y en la apelación le alegó a los magistrados que la norma decía denuncia de delito o acusación calumniosa y que implicaba que la denuncia y la acusación ambas tendrían que ser calumniosos y que nosotros no habíamos probado que la denuncia había sido calumniosa. La sala interpretó la norma de la forma como lo decía la parte apelante y efectivamente rechazó la demanda bajo los argumentos que la denuncia sí se había probado, pero no se había probado que la denuncia fuera calumniosa. Y entonces nos fuimos a una casación de fondo. ¿Por qué su motivo? Por la que aparece acá, interpretación errónea de leyes. ¿Qué le alegamos a la Corte Suprema de Justicia? Que los magistrados habían interpretado mal la norma, porque la norma dice denuncia de delito o acusación calumniosa y que la O es una disyunción que hace una separación. Por consiguiente, lo calumnioso solo se aplicaba a la acusación, no a la denuncia. La denuncia era simple, la acusación sí debía ser calumnioso. Y la Corte Suprema acogió nuestros argumentos y dijo, efectivamente, se interpretó la ley y como se interpretó mal, se declara con lugar la casación y hay una casación de fondo y entonces la Corte dictó la sentencia y declaró con lugar el divorcio. Eso es una casación de fondo. Si se dan cuenta es porque no se aplica bien una norma, porque se aplica equivocadamente, porque se interpreta mal. Pero también se da esa casación, según el numeral 2, cuando se aprecia mal una prueba.
tanto de hecho como derecho. Recuerden ustedes que las pruebas se valoran conforme dos sistemas. Tres expliqué, pero son dos. Sana crítica y prueba tasada. Si un juez valora un documento público conforme a la sana crítica, ya cometió un error, porque el documento público se valora conforme a la prueba tasada. O viceversa, que valore una declaración de testigos conforme a la prueba tasada, cuando la ley dice que es libre convicción. Ahí hay un error de derecho. Pero también hay errores de hecho cuando el juez o el magistrado le da un resultado a una prueba que no le ha dado. Yo ponía un ejemplo. ¿Qué pasaría si un magistrado de una sentencia dijera, y con el reconocimiento judicial practicado con fecha tal, se determina la propiedad del bien a favor del señor fulano de tal? ¿Cuándo con un reconocimiento judicial puede establecerse la propiedad? Es decir, que si el juez llegó y vio que la señora vive ahí o el señor vive ahí, eso no le puede hacer en su conciencia de que como ahí vive, él es el propietario, porque la propiedad se prueba de otra manera, no por el ser poseedor. Hay poseedores que tienen la propiedad y hay propietarios que no tienen la posesión. O sea, el hecho que usted viva en su casa no significa que usted sea el propietario. Sin embargo, el juez es un reconocimiento judicial y deduce que como vive ahí, usted es el propietario. Y eso es un error de hecho. Entonces, eso se puede alegar en una casación de fondo y si logramos que los magistrados lo acepten, pues va a casar la sentencia. La forma no, la forma, como les decía, es un error previo que lleva a la sentencia. Si leen el artículo 622, por ejemplo, dice, cuando el tribunal de primera instancia carece de competencia o jurisdicción. Aquí ya hablamos de la incompetencia. Si yo planteo una demanda ante un juez incompetente, alego que es incompetente, él sigue conociendo, voy a la sala, alego que era incompetente y siguen conociendo, pues entonces la corte demuestra que es incompetente, va a ordenar que se devuelva todo hasta el momento en que empezó el proceso, porque el juez era incompetente. Entonces la incompetencia, por ejemplo, la falta de personalidad, la falta de personería, la falta de capacidad legal, como aparece en el numeral segundo. Vamos a ver dónde hay algo más de esos requisitos que hemos mencionado. También encontramos acá, vamos a ver, por no haberse sido probada su incidencia en cualquier instancia si no hubo pruebas, porque no se haya notificado una resolución que haya influido en la decisión. A mí no me notificaron la apertura a prueba, yo nunca me enteré que el proceso se abrió a prueba, pasó el periodo de prueba, nunca presenté pruebas y eso lógicamente influyó en la decisión, pero no fue un problema mío, el tribunal no me notificó y pese que lo alegué. Entonces, estos son los aspectos de forma que permiten que proceda una casación por motivo de forma. Entonces, ¿qué es el requisito acá? Alegar esa circunstancia en primera instancia y reiterarla en segunda si así sucedió. Eso luego viene el 624 que nos dice que hay que alegar todos los motivos, tanto de forma de fondo, en un mismo escrito, como mencionaba en algún momento que lo acaba de mencionar. Luego habla del término para interponer casación, que son 15 días. Nos dice el tema de la cita de doctrinas legales. Nos habla del trámite que yo ya expliqué, que lo recibe, pide los autos originales, rechaza o admite, señala día para la vista, puede ser pública. Luego, los efectos de casación de fondo, que expliqué que hace que dicte la sentencia que corresponda conforme a la ley, y la de forma que hace que las cosas vuelvan al estado anterior, como también yo lo expliqué. Luego habla de los recursos, donde solo cabe nada más aclaración y ampliación, como también ya lo expliqué. Y bueno, y al final, pues la ejecutoría de la publicidad, porque esas sentencias deben publicarse en la Gaceta de la Corte Suprema para efecto de que sirva de doctrina legal para los litigantes. Esto, estimados amigos, es lo que yo puedo hablarles sobre la casación en este momento o sobre los medios de impugnación, que es el tema que nos compete el día de hoy. Y los dejo ahora con algunas inquietudes que ustedes me quieran preguntar, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan? Luis, por favor. Sí, buenas tardes, licenciado. Yo tengo dos dudas en cuanto a la apelación. La primera es, yo he visto varias hojas de remisión donde a veces la sala la regresa, o sea, aunque la sala regrese esta hoja de remisión, acepta la apelación, porque a veces en la hoja de remisión las regresan porque, digamos, están mal las piezas o están mal los folios o los nombres de las partes. La hoja de remisión la podemos tomar como que si la acepta el superior jerárquico ya acepta la apelación, o puede regresar la hoja de remisión al inferior jerárquico y aceptar la apelación. Ya le entendí. Mire pues, cuando yo planteo la apelación ante el juez de primera instancia, el juez debe dictar una resolución más o menos de la siguiente forma.
Juzgado primero de primera instancia ramo civil, Guatemala, 25 de julio del año 2023. Agreso antecedentes de memorial que antecede. Se otorga el recurso de apelación interpuesto, previa notificación a las partes, elévese a la sala jurisdiccional con hoja de remisión. Cita L, firma del juez. Ahí ya está otorgado el recurso de apelación, Luis. Ahí está otorgado el recurso de apelación. El juez, como un trámite administrativo, el secretario agarra el expediente, hace una hoja de remisión y la sube a la sala. La hoja de remisión está equivocada, es un error del tribunal, se lo devuelven para que la corrija, pero lo vuelven a subir. O sea, la hoja de remisión solamente es como un conocimiento de que estamos remitiendo el expediente al tribunal. Si va equivocado, la sala lo va a regresar para que lo corrijan, pero tendrán que volverse a mandar a enviar nuevamente. Cuando ya la sala lo tenga, eso es un tema eminentemente administrativo. Eso no influye en la decisión del fallo. Ya la resolución que el juez emitió, teniendo por interpuesto el recurso y otorgando el recurso de apelación, para que lo conozca la sala, eso es fundamental para que la sala conozca cómo es el lugar del recurso de apelación. La hoja de remisión simplemente es un mecanismo para remitir a la sala el expediente, y si no les gustó cómo iba, pues van a pedir que lo repitan y la van a repetir y tendrá que volverlo a enviar nuevamente, pero no influye en el que se admita o no se admita, o que se declare o no se declare con lugar el recurso de apelación. Ok, muchas gracias, licenciado. Yo eso pensaba que si devolvían la hoja de remisión, se devolvía el expediente completo. Entonces, esa era mi primera duda. Y la segunda es, en cuanto a lo que es el artículo 609, sobre los medios de prueba, donde dice que se pueden ser admitidos los que se utilizaban en la primera instancia. O sea, dependiendo del auto o sentencia que apelemos, podemos volver a ofrecer los que ofrecimos en la primera instancia, ¿verdad? Si no estoy mal. No, ¿Es así el caso? no dice exactamente de esa manera. Déjeme entrarme a mi ley nada más porque... Bueno, licenciado. Déjeme entrar a mi ley para poderle dar una explicación sobre ese tema, pero aquí está. ¿Qué me dijo que artículo 600? 609, licenciado. Ok. Los medios de prueba admitidos en primera instancia son admisibles en segunda instancia, pero no terminará de declarar el testigo sobre los mismos hechos contenidos en las anteriores que se hubieran presentado en la primera. Sí, vamos a ver. Bueno, pero esto tiene relación con el artículo anterior, ¿oye? El artículo anterior habla de nuevas excepciones en la apelación. O sea, no le está hablando de que usted puede, vamos a ver, voy a tratar de explicarme. Si yo planteo una apelación y se va a la sala, y a la sala no me va a dar tiempo, no me va a dar motivo para presentar pruebas. La sala solo me da 6 días para que yo presente mis argumentos, o 3 si es un auto, señala día para la vista y dicta la sentencia. Yo no tengo oportunidad en segunda instancia de presentar pruebas, salvo lo que dice el 608, que yo presente excepciones en la sala. Si yo presento excepciones y se abre un incidente, puedo presentar pruebas similares a la del primero, pero el requisito para que sea el 609 es que exista el 608, que yo haya planteado excepciones nacidas con posterioridad y las haya planteado ante la sala. ¿Oye? Ahora, sí hay un artículo en la primera instancia y en la prueba que ustedes recordarán, que dice que cuando un juez a ustedes no les admite una prueba en primera instancia, ustedes tienen que protestar su no admisión para pedir su admisión en la segunda instancia. Por ejemplo, ustedes en primera instancia, el juez por cualquier motivo no les admitió la declaración de parte, ustedes protestan la declaración de parte y en segunda instancia le piden a la sala que pueda diligenciar esa prueba que fue protestada en primera instancia y que el juez no quiso recibir, pero serían casos excepcionales donde protestamos. O sea, trato de resumir. En segunda instancia, yo no tengo oportunidad de prueba, salvo que hubieran excepciones que planteé ahí en la sala, nuevas excepciones que surgieron con posterioridad y planteé un incidente de excepciones, la cual me permite presentar las pruebas para probar las excepciones, o 2, que yo haya protestado algún medio de prueba no admitido y le pida a la sala que admite ese medio de prueba que yo protesté, no todos. A eso se refiere. Entonces, el 608 tiene que existir para que proceda el 609. Muy amable, Eli. Gracias. Vaya. ¿Alguien más que quiera preguntar? Ya no hay más preguntas, solo uno fue el decidido. Carlos, por favor. Ya lo extrañaba, don Carlos. ¿Cómo está, licenciado? Mucho gusto de saludarlo. Igualmente, bien. Con una consulta,
La protesta, ¿en qué momento y cuál sería el procedimiento para presentarlo? La protesta no tiene un tiempo. Cuando usted en primera instancia, usted presenta, voy a poner un ejemplo, usted le ofreció 10 medios, 10 pruebas documentales. Cuando ya está en la fase de prueba, usted pide que le acepten las 10 medios de prueba documentales y el juez resuelve, se tiene como prueba los documentos del 1 al 9, no así el 10 por tal cosa. Entonces no hay un tiempo, pero usted al día siguiente, a los 4 días, a los 5 días, presenta un escrito y le dice, se me ha denegado el documento tal como prueba, por lo cual vengo a protestar su no admisión. Solamente eso. Ese escrito es una protesta y eso le abre las puertas para que ese documento usted le pida a la sala que lo considere. Pero no hay un plazo, solamente es de presentar un escrito indicando que se protesta la no admisión de ese medio de prueba. Claro, y ya en la segunda instancia es donde ya hago ver que esa instancia me pueda aceptar esta prueba que fue protestada, correcto, así Excelente. es. Así Gracias, licenciado. A usted, don Carlos, gusto saludarle. Raúl, por favor. Buenas tardes, licenciado. Solamente me quedó una duda en cuanto al tiempo para interponer recurso de casación. ¿Usted dijo 5 días o 15 días? 15 días, Raúl. Ok, gracias. 15 días, vale, para servirle. Ok, bueno, dejémoslo por aquí. Alan, por favor. Una preguntita. La prueba que se está viendo en la segunda instancia, que uno pidió que se revisara porque no la aceptó el juez en primera instancia, en ese caso, ¿esa prueba tiene validez o solo el juez de segunda instancia la revisa para que se la manda nuevamente al de primera instancia? No. Si yo protesté una prueba documental, por ejemplo, y se lo pido a la sala podría decir que se tiene como prueba y lo va a analizar en la sentencia de segunda instancia esa prueba. Si yo le pido a una declaración de parte, la sala tendría que señalar día y hora y citar a la parte para prestar declaración frente a los magistrados. Si fuera una declaración de testigo, la sala tendría que señalar día y hora y citar a los testigos y recibir la declaración de testigos, y esa prueba debería servirles para dictar el fallo de segunda instancia. O sea que cuando no deciden aquí en segunda instancia, no van a decidir, simplemente van a oír la prueba y se la mandan al de primera instancia, ¿así sería? No, van a recibir la prueba y van a dictar la resolución de segunda instancia, pero ya basada con esa prueba también. Ya, la sala lo que hace es revisar el fallo de primera instancia y dicta su fallo, ya sea confirmando ese fallo, revocando el fallo o modificando el fallo. Gracias. Y eso fue basado en la prueba que uno no le recibieron en primera instancia. ¿Podría ser? Si así se da, esa prueba que la sala recibe, tiene que considerarla ya en su resolución de segunda instancia. Si no la recibe, ya no la puede considerar, por ejemplo, ¿verdad? Gracias. A usted, Alan. Ok. Bueno. El Código Procesal Civil, la Ley de Tribunales de Familia y el Código Civil sufrieron unas modificaciones. Yo les voy a pedir que investiguen en internet las modificaciones al Código Procesal Civil, Ley de Tribunales de Familia y Código Civil, que fueron publicadas realmente en un tiempo muy corto, que modifica el Código Procesal Civil, y de ese tema, como vamos a hablar ya desde a partir del día jueves, necesito que tengan ustedes esas sus reformas listas para que hagan su comparación con su Ley de Tribunales, de Familia y su Código Procesal Civil. Ahí va a encontrar algunas reformas interesantes. La Ley de Tribunales de Familia modifican casi todos los artículos de la ley, casi todos. Entonces es bien importante que lo tengan para que podamos entenderlo. Búsquenlo y vamos a explicarlo y analizarlo la otra semana, el jueves o martes de la semana entrante. Tengan una feliz tarde. Nos vemos hasta el jueves, por favor. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.